Hola, hoy quiero comentarles algo que se me ha hecho como importante saber, importante entender. La pregunta que me llegó fue, ¿cómo puedo cambiar, no? Y que ha llegado, no porque no lo sepa, yo ahora ya lo sé, pero son las primeras preguntas que cuando comenzamos nuestro camino a querer ser diferentes, es la primera que pregunta, yo siento que es la que nos llega, ¿no? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿En dónde me estoy equivocando? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Porque trato de cambiar, pero al final todo regresa y es lo mismo, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo diría es identificar, es autoobservarnos, cómo pienso, qué pensamientos me acompañan en este momento o ayer o quizás desde hace años. ¿Qué emociones predominan en mí? ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando yo las identifique, que cuando yo me dé cuenta de cómo pienso y de que mi pensamiento tiene relación y se conecta con mi acción, entonces yo podré darme cuenta que todo comienza entonces desde aquí. ¿Cuáles son mis pensamientos que me predominan? Pensamientos de, de empuje, de alegría, de, de voy a hacer las cosas mejor cada día, o un pensamiento fatalista, un pensamiento que me limita a cada paso que doy, que apenas yo quiero avanzar, pero ya mi pensamiento me está asustando diciéndome que no puedo, que no es posible. Y entonces me asusto y no lo hago. Y entonces ese pasito que estaba a punto de dar, me regreso. Me regreso a donde estaba. Entonces cuando uno desea un cambio, es importante dar pasos, dar pasos. No es necesario dar pasos gigantescos, con pasos pequeños ya estoy haciendo algo. Identificar también quién soy es importante, qué quiero y qué estoy haciendo yo para que eso se realice. Son pasos que uno tiene que saber, que como se los dije antes, las cosas no se realizan solo con desearlas. Se hacen posibles cuando conozco qué quiero y cuando tomo acción en ello. La herramienta más poderosa que tenemos como humanos dentro de este cuerpo físico es la mente. Aunque no somos la mente y aunque no somos este cuerpo, son cosas que nos ayudan en esta dimensión a caminar y a tener una experiencia grata o no grata. Eso depende de qué tanto yo guardo y de qué cosas guardo en mi mente. Y todo va muy de la mano. Cuando yo comienzo un cambio, cuando quiero un cambio real, se comienza por saber que no soy. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos preguntan quién eres tú, quizá vayamos a responder y a hablar de mi personalidad, pero mi personalidad no soy yo. Entonces, ¿quién eres tú si no eres tu personalidad? Vayamos detrás de la máscara, vayamos detrás de la personalidad y encontremos quiénes somos. Y en ese encontrar quiénes somos, a mí me sucedió que sentí una etapa de mi vida, en mi niñez, en donde sentí quién era, con todo su esplendor. ¿Quién era yo? Una niña amorosa, una niña que se asombraba con la naturaleza, una niña que amaba inmensamente y que le encantaba servir a los demás.
y hacer feliz a los demás. Entonces, cuando yo sentí todo eso, reconocí de modo automático todo lo que no era, porque construí, escúchenme bien, construí todo lo contrario. Construí una barrerota en donde no expresaba mis sentimientos, en donde si estaba enamorada no era capaz de hacer sentir a la persona que estaba a mi lado de que lo amaba, porque me asustaba sentirme expuesta. Comencé a mentir, comencé a sacar solo ventaja para mí y olvidarme de los demás. Y no en su totalidad, porque tampoco fui acá una cruela, pero todo lo que yo poseía de niña, que lo entregaba a corazón abierto, de repente algo sucedió que comencé a construir una barrera y una barrera y una barrera. Y entonces me volví desconfiada, no solo ante las personas, sino ante la vida. Y entonces eso me provocó estar creando muchos límites para poder entender quién era y qué era lo que quería. Todo eso me confundió, todo eso tapó esa claridad. Entonces, por eso les comparto saber, identificar qué no eres. Y después reafirmar qué es lo que eres. Y cuando afirmamos y reconocemos desde el fondo de nuestro interior, no de mi personalidad, no de mi mente, sino de algo más profundo, quién soy, entonces ve y sé tú. Y verás que saldrás y serás alegre por nada, por simplemente sentirte, por haber reconocido esa energía tan nata y tan pura que nos dice quiénes somos, que es nuestra niñez. Cuando aún no nos identificamos con el mundo, cuando aún no nos preocupa que puedan pensar de nosotros, cuando aún estamos abiertos a disfrutar de la vida sin mirar a nadie, simplemente me veo a mí. Es un egoísmo infantil maravilloso, un egoísmo de la niñez que para mí es una bendición, en donde solo existo yo, mi felicidad y mi manera de vivir. La manifiesto. Entonces, les dejo esto. Seamos seres humanos adultos en acción. Dejemos de ser niños infantiles o dejemos de tener una mente infantil. ¿Qué quiero decir con esto? Que dejemos nuestros miedos, que los soltemos, porque nada de nuestros miedos, en su mayoría, son reales. Que se convenzan a ustedes mismos de que un pensamiento, un cambio de pensamiento puede hacer la diferencia en mi vida. Un cambio de pensamiento acompañado de la acción. Cuando eso sucede, las cosas cambian. Entonces, ¿quieren cambiar? Identifiquen quiénes no son y reafirmen qué son, quiénes son en realidad. Y van a descubrir que son libertad, que son amor, que son alegría y que son posibilidades. Y acompáñenla de una acción. Pequeñas acciones al final tienen resultados grandes y poderosos.